permite un día más, hermanos. Amén, así es, gloria a Dios. Qué duras estas palabras que dijo mi hermana. Así es, Señor. Son duras, hermanos, pero es la realidad. Así es. La misma palabra de Dios nos enseña que mientras hay vida, hay esperanza. Así es. Hablando acerca, hermanos, de lo que ella dijo acerca del perdón. Porque es muy claro, hermanos, lo que ella dijo, no puede pedir perdón cuando el Señor ya la haya llamado. Así es. Así que es antes, hermanos, que podemos pedirle perdón. Pero qué bueno, hermanos, por mi hermana que tiene ese valor, ¿verdad? Pero ella tiene una gran confianza en Dios que va a entrar y va a salir. Gloria al Señor. Esa confianza necesitamos todos nosotros. Esa confianza, porque es difícil, hermanos, de momento, pero es necesario tener confianza en nuestro Dios. Amén, iglesia. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar al Señor, hermanos, y digámosle, Padre, que estás en los cielos. Bendito Dios, gracias le damos en esta hora, Padre. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me ha dado de estar una vez más, Señor, en este lugar, Señor, de pie. Gracias, bendito Dios, que a pesar de muchas dificultades, Señor, muchos problemas, bendito Dios, pero aquí estamos, Señor, de pie, bendito Padre. Gracias a su misericordia, Señor. Gracias a su amor, Señor, y a su bondad. Gracias por cada uno de los que estamos en este lugar hoy, reunidos, bendito Dios. Gracias, bendito Dios. Solo le ruego y le suplico que hable a mi vida, Señor, y luego hable a la vida de mis hermanos, Padre. A través de esta palabra, Señor, que hoy vamos a leer. Padre, ayúdanos a todos, Señor, a poder ser unos buenos receptores de la palabra, Señor, y la pongamos por obra, Señor, lo que aquí aprendemos, bendito Dios. Padre, le ruego en el nombre de Jesús que se quede en este lugar, en cada uno de nosotros, Padre, en su presencia esté aquí, Señor. Gracias, bendito Dios. Háblanos a través de esta palabra, Señor. Usa mi vida conforme a su misericordia, Padre. Úsala, Señor, conforme a usted le plazca, Señor amado. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a leer la Biblia en Mateo, hermanos, capítulo 13, versículo 24. Hermanos, vamos a leer hasta el versículo 30. Amén. Amén. Lo tenemos todos, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Y le preguntan, ¿de dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Aleluya, gloria a Dios. Puede sentarse, iglesia. Qué bueno es Dios, hermanos. No me canso de decirlo, porque Dios ha sido bueno con usted y conmigo. Dios ha sido bueno, hermanos, que hasta este día Él está con nosotros. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios. Vamos a estar meditando, hermanos, sobre el tema que dice, es una pregunta, ¿qué somos, trigo o cizaña? Es una pregunta, hermanos, que a la misma vez es muy fuerte, hermanos. Pero es que la palabra de Dios es así. El mismo apóstol Pedro le dijo, qué dura es tu palabra, Señor, ¿quién la podrá llevar? Hermanos, la palabra del Señor es así. Y dice, la pregunta, ¿qué somos?
trigo o cizaña, porque la cizaña, hermanos, siempre usted y yo la vamos a encontrar en cualquier parte del mundo. Nos vamos a encontrar con el trigo, pero también nos vamos a encontrar con la cizaña. Amén. Así es. Y usted podrá decir, hermano, pero aquí no somos cizaña, todos somos hijos de Dios. Aleluya. Sí, hermano, todos somos hijos de Dios. Pero hay que leer esta palabra, hermanos, cuando la palabra de Dios nos está diciendo que hasta que dio su fruto, Sí, Señor. supieron que era, Cizaña o trigo. amén, que estaban las dos semillas allí, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Así es que hay que tener cuidado, hermano. Sí, Señor. Pero Dios es bueno, hermanos, con todos nosotros, y siempre Él nos viene instruyendo a través de su palabra. Jesús, hermanos, nos relata una parábola en la cual habla de un campo donde crece el trigo y la cizaña, hermanos. Y ese campo, hermanos, Él lo explica más adelante, pero se lo voy a explicar en este momento, hermanos, parte de la explicación que Él da, hermanos, más adelante, que el campo, hermanos, al cual se refiere es el mundo. Amén, así es. Ese es el campo al cual Él está refiriéndose a través de esta palabra, hermanos. Es el mundo, hermanos. Usted sabe que usted y yo ahí estábamos cuando Él sembró esa semilla en nosotros. Así es. La palabra de Dios, hermanos, fue sembrada en su corazón y en mi corazón, hermanos. Pero así como dice, hermanos, esta parábola, vamos a leer el versículo 24 y dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Qué tremendo. Usted sabe, hermanos, este padre de familia tenía un enemigo. Y ese enemigo, hermanos, estaba preocupado, hermanos, por destruir la buena obra que aquel hombre hacía. Así es. Por destruir esa semilla buena, hermanos, que él había sembrado en ese campo. Ese enemigo, hermanos, se preocupaba, hermanos, porque esa semilla no diera el fruto esperado por el cual había sido sembrada, hermanos. No quería, hermanos, que ese fruto se diera de la mejor manera, hermanos. Por eso él estaba preocupado, no dormía, hermanos, velando el sueño de aquellos que habían sembrado este campo. Por eso dice el versículo que mientras dormían, vino el enemigo. Así es. Esto nos enseña mucho a nosotros, hermanos. es. Que usted y yo no debemos de dormirnos, hermanos. Debemos de estar a la expectativa para que el enemigo no venga y mire nuestro corazón y nuestra mente, hermanos. Gloria a Dios. Debemos de estar justos en el momento adecuado, en el lugar exacto, hermanos, donde Dios nos ha llamado. Gloria a Dios. Dice, hermanos, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Solo hizo el daño y se fue. No quería otra cosa más destruir lo que habían hecho. Amén. Usted sabe, hermanos, así como este padre de familia que habla esta parábola tenía ese enemigo, también, hermanos, Cristo Jesús tiene un enemigo y el enemigo de él es su enemigo y es mi enemigo. Es nuestro enemigo, hermanos. El cual también está velándonos el sueño. Está buscando, hermanos, una ocasión, hermanos, para sembrar ahí en nosotros esa mala semilla de la cizaña. Así es. Amén. Pero usted y yo, como el Señor siempre nos viene hablando a través de la palabra, es tiempo que ya estamos preparados, hermanos, para arremetir contra ese enemigo que tenemos. Y no va a ser fácil, hermanos, para ese enemigo hacernos caer. Así es. No debería de ser fácil, hermano, porque usted y yo, Dios, a través de su Hijo Jesucristo, a través de esta palabra, Dios nos ha venido preparando día con día, hermano. Amén. Así es.
Hasta este momento, usted y yo ya debemos de ser una presa difícil para el enemigo. Amén. Así es. Porque estamos preparados. Porque sabemos quién es nuestro enemigo. Porque lo conocemos. Conocemos su manera de actuar, su manera de obrar, hermanos. Y usted lo conoce. Conoce las mentiras que él puede darnos a cada uno de nosotros. Así es. Pero por eso Dios nos viene hablando a través de su palabra. Y es así como él va preparando a sus hijos. Aleluya. Dice el versículo 25, el versículo 26 dice, hermanos, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Oiga, hermanos, podemos estar aquí, todos bien sentaditos, bien bonitos, pero usted no sabe a la par quién está sentado al lado suyo. Usted no sabe quién está sentado al lado suyo, hermano. Por eso dice la palabra, hermanos, que cuando dio su fruto, supieron que era. Aleluya. Conocieron, hermanos. Es que miren, la palabra de Dios no se equivoca. ¿Sabe usted que dice? Por sus frutos los conoceréis. Aleluya. Por sus frutos los conoceréis. Gloria a Dios. Por eso dice aquí también, hermanos, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. La cizaña, hermanos, es una planta que se utilizaba ya en aquellos tiempos, hermanos. La hacían así como dice el versículo último que leímos, la juntaban, hermanos, la sembraban y la juntaban, hacían manojos y la utilizaban para encender el fuego, para quemarla. Para eso la utilizaban. Pero aquí también vemos, hermanos, que esta planta es muy parecida al trigo. Por esa razón no se podía volar solo la cizaña, porque se parecía mucho al trigo y probablemente no iban a volar las cizañas sino el trigo. Así es. Mire, al ponerse a pensar, no se le enchina la piel a usted. Que la cizaña se parece mucho al trigo. Así es. Ah, ¿y por qué le da risa? Es que la cizaña es parecida al trigo, ¿verdad? Hasta que su fruto sale, Así es. usted sabrá si es trigo O o es es cizaña. Dependiendo del fruto, usted va a saber, Aleluya. Así es. hermano, quién está a su lado. Aleluya. Bendito sea Dios, hermanos. La cizaña, hermanos, tiene ese parecido. Pero dice, hermanos, y por eso dice el tema, hermano, que somos trigo o cizaña. Así es. Usted puede ver una persona ahí, un hermano, una hermana, bien atenta o bien amiga, hermanos, pero de presto, con el tiempo, usted va conociendo a esa persona. Amén. Así es. Conforme esta persona va dando esos frutos, usted se está dando cuenta, usted la está conociendo, qué tipo de hermano es, qué tipo de hermana es. Usted está conociendo, hermanos, y se da cuenta si es trigo o es cizaña. Pero que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos, para que aquí donde nosotros nos congregamos no haya cizaña, Gloria a Dios. sino solamente seamos trigo todos los que estamos en Aleluya. este lugar. Gloria al Rey. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Que Dios nos dé fuerzas, hermanos, Señor. para que todo eso se dé aquí en este lugar, hermano. Que seamos trigo todos, hermanos. Que no haya cizaña en medio nuestro, hermanos. Aunque aquí dice la palabra, hermanos, que en medio del trigo este enemigo vino y sembró la cizaña. Aquí está hablando, hermanos, de nosotros ya, de los convertidos a Cristo ya. Ya no está hablando de aquellos que no conocen a Cristo, hermanos. Aquellos, por ende, ya son cizaña. Pero usted y yo somos hijos de Dios. Aleluya. Amén. Usted y yo somos hijos del Rey. Señor. Entonces, por lo tanto, debemos de vivir, hermanos, como Él nos ha dicho que vivamos. Mire, dice que Él lo describe bien bonito allá en 1 de Juan 3:10. ¿Qué dice, hermanos, 1 de Juan 3:10? Es que ser cizaña es bien tremendo, hermanos. 1 de Juan 3:10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y si no es de Dios, Es cizaña.
¿Es hijo de quién? Es dura, ¿verdad, hermanos? Es duro ese versículo. Pero ahí dice, hermano, yo no me lo he inventado. Allí dice que el que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Y es lógico, por ende, si no es de Dios, no es hijo de Dios, entonces es hijo del diablo. Así es, amén. Es cizaña. Sí, Señor. Preocupémonos, hermanos, porque Dios nos limpie cada día, hermano. Gloria a Dios. Día a día, Dios nos vaya limpiando, vaya quitando todas aquellas cosas, hermano, que hay en nosotros que todavía son malas, Amén, hermano, así es. que no nos ayudan, hermanos, que no nos dejan, hermanos, vivir en armonía Sí, Señor. como verdaderos cristianos, como verdaderos hijos de Dios, Sí, Señor. como verdaderos trigos que deberíamos que ser, hermano. Aleluya. El trigo es alimento. Sí, Señor. El trigo no destruye a nadie, pero la cizaña sí destruye. Amén, así es. Así que si hay alguien aquí que destruye, pidámosle a Dios, Sí, Señor. pidámosle al Señor, hermano, que nos ayude, hermanos. Porque usted y yo sabemos, hermano, verdaderamente, cuando escuchamos esta pregunta, usted y yo sabemos verdaderamente qué somos en realidad. Amén, así es. Usted sabe qué es. Sí, Señor. Así es. Yo sé que soy, Gloria a Dios. pero más lo sabe Cristo, hermano. Amén. Así es. Más lo sabe Cristo. Señor. Entre nosotros nos podemos engañar, Amén, así pero es. Él nos conoce perfectamente. Señor, así es. Pues Él es nuestro creador, hermano. Amén, Él nos conoce perfectamente quiénes somos nosotros. Dios. Aunque queramos mentir, no vamos a poder. No vamos a poder, hermanos, porque la verdad, tarde o temprano, saldrá a la luz. Amén, así es. Amén. Amén. La verdad tarde o temprano sale a la luz. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Y le preguntan: ¿de dónde pues tienes cizaña? Aquellos siervos del Señor estaban admirados, hermano. Estaban preocupados porque para ellos su Señor había sembrado una buena semilla, pero al ver lo que había brotado, se preocuparon y quizás no tenían valor de hacerle preguntas a su Señor, pero entre medio de ellos quizás había un valiente y le dijo: bueno, vamos a preguntémosle. Y le preguntaron y le dijeron: mire, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? El Señor nos ha llamado, hermanos, para cosas buenas. El Señor nos ha llamado para que usted y yo hagamos lo bueno Amén. delante de Él. Así es. Ahora, si en medio nuestro hay alguien que haga cosas malas delante de Dios, para que Dios tenga misericordia de esta persona. Señor. Pero Dios no nos ha llamado a hacer el mal a nadie. Amén. Dios no nos ha llamado, hermanos, a hacer cosas malas, cosas que nos avergüencen después, hermanos, porque tal vez en el momento cuando usted está haciendo lo malo pueda ser que usted no sienta vergüenza, pero después va a ser avergonzada, después va a ser avergonzado, Sí, hermano, así es. porque Dios no se queda con nada. Aleluya. Dios no se queda con nada. Cierto. Vamos a ser avergonzados Sí, si Señor. no andamos caminando rectamente delante de nuestro Dios. Es necesario, hermanos, que seamos trigos y no cizaña. Amén. Aleluya. Es necesario, hermanos, que seamos buenas personas, hermanos, Señor. delante de Dios, porque Él a eso nos ha llamado, a hacer lo bueno delante de sus ojos. Por eso le preguntaron y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Eso dice el enemigo, ¿verdad? Cuando hay hermanitos que están haciendo lo malo, ¿verdad? Quizá va y le pregunta: no, dice que era buena semilla, pero mira lo que están haciendo. Les escucha, ¿verdad? Dice el versículo 28: y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos?
Un enemigo ha hecho esto. Así es. Era el enemigo del padre de familia, hermano. Él estaba consciente que había un enemigo que no le agradaba lo bueno, que quería destruir su obra. Así es, amén. Y ese enemigo, hermanos, había hecho esa maldad, había sembrado la cizaña junto a la semilla de trigo. Ese enemigo, hermanos, no quería otra cosa, quería destruir esa obra buena que había hecho el padre de familia. Y el padre de familia, aquí representado, hermanos, por este hombre, que dice esta parábola, hermanos, es Cristo. Así es. Él es el que está aquí siendo representado, Cristo Jesús, hermanos, y ese enemigo es el que ninguno de nosotros queremos cerca. Es el diablo, hermanos. Que el Señor lo reprenda en esta noche, porque no lo queremos cerca de este lugar y de nuestra vida, ¿verdad? Que se mantenga lejos de nosotros. Pero para que Él se mantenga lejos de nosotros, debemos doblar rodillas. Amén. Debemos de apartarlo de nosotros, hermanos. Ese enemigo, hermanos, siempre ha querido destruir la obra de Dios. Amén, así es. Él ha querido destruir, hermanos, iglesias. Y en algunas ocasiones, en algunos lugares, ha logrado su objetivo, hermanos. ¿Pero por qué? Porque aquellos que están quizás allí de obreros se durmieron. Así es. ¿Por qué llegó a sembrar la cizaña? Porque los que sembraron se fueron a dormir. Así es. Quedó solo el campo, hermanos. Quedó en manos de Él. Porque Él, si usted y yo somos dormilones, Él no duerme cuando quiere ser un hermano. Él no duerme, hermano. Nosotros sí dormimos. Hasta de más, ¿verdad? Pero Él no, hermanos. Él se desvela porque Él tiene un objetivo. Y el objetivo de Él es destruir Así es. las cosas buenas de Dios. Destruir la iglesia, hermanos. Destruir las congregaciones. Destruir los matrimonios, hermanos. Destruir los hogares. Destruir las familias. Ese es el propósito del enemigo que tenemos. Amén. Destruir todo, hermanos. Lo que Cristo está haciendo. Pero es algo, hermanos, que Él lo tiene como un objetivo, que lo tiene que hacer, pero no lo logrará. No lo puede lograr, hermanos. En algunas ocasiones le dije, sí, ha destruido familias, ha destruido hogares, hermanos, pero porque están algunos dormidos. Pero usted y yo estamos despiertos. Gloria a hermanos. Dios, aleluya. Usted y yo estamos despiertos. Amén, amén. Usted y yo sabemos, hermano, que tenemos un enemigo y por lo cual no debemos dormir. Así es, aleluya. Usted y yo sabemos, hermano, que tenemos un compromiso con aquel que nos ha llamado Gloria a a su Dios. obra. Amén. Y es Cristo quien nos ha llamado. Gloria a Dios. Él nos ha llamado. Por eso es que debemos siempre andar activos, hermanos, dentro de la obra de Dios. Aleluya. No debemos de dormirnos, no debemos de tomar descanso, hermanos. A mí me da tristeza, hermano, cuando yo escucho, hermano, de congregaciones que dicen que los pastores tienen hasta vacaciones pagadas. Qué tristeza, hermanos, qué tristeza da eso. Hermanos, si el Hijo de Dios, el obrero de Dios, no tiene vacaciones. Ay, eso, amado. Aquí estamos, hermanos, trabajándole al Señor hasta que Él nos llame o venga por su iglesia. Amén. Pero aquí no hay vacaciones. Ay, Jesús. Vacaciones hay en el mundo, pero dentro de la obra de Dios no hay vacaciones. Jesús, amado. Porque si usted toma vacaciones, va a llegar y lo va a destruir. Va a llegar el enemigo y nos va a destruir, hermanos. Porque nosotros estamos llamados a estar de pie, hermano. Amén, así es. Como el soldado, ¿verdad? Está firme, siempre está de pie, siempre está dispuesto, hermanos, a lo que sea. Y así debemos de estar nosotros como iglesia del Señor. Gloria a Dios. Estar firmes siempre y estar dispuestos, hermanos, a hacer la voluntad de Dios. Aleluya. No debemos de estar, hermanos, queriendo hacer la obra hoy y como ya la hice hoy, mañana voy a descansar. Momento. Eso no es permitido para los hijos de Dios. Amén, así es. Esto no es un empleo mundano. Esto, hermanos,
es la obra de Dios, y la obra de Dios es santa, así como el dueño de la obra es santo. Amén, Así aleluya. que, hermanos, no hay vacaciones. Pero eso, por eso, hermanos, me da tristeza. Eso me llena de tristeza al darme cuenta de estas cosas, hermanos. Y yo digo, ¿qué pasará o qué va a pasar con esta gente en aquel día? Por eso es que dice que allí entonces será el lloro y el crujir de dientes. Ahí va a ser lo tremendo, hermanos. Amén. Este enemigo ha venido para eso. Y dice el 29, hermanos. El 28, terminamos de leer y dice: Él les dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Ahí vemos, hermanos, lo parecido que son. Dejad, dice, crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahí digo yo, hermanos, que ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque allí se va a ver verdaderamente quién es cizaña y quién es trigo. Ahí van a haber sorpresas en ese momento, hermano. Ahí van a haber sorpresas, muchas sorpresas, hermanos, y que las vamos a tener que ver nosotros, aunque no queramos. Las vamos a ver, esas sorpresas, hermanos. Pero que Dios nos ayude, hermanos, a los que hoy estamos en este lugar reunidos, hermanos. Y a aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, hermanos, que Dios les ayude, hermanos, a mantenerse firme para que en ese momento, hermanos, no pasemos nosotros por esas sorpresas. Aleluya. Que a usted y yo, hermanos, tengamos ese pase libre. Que no haya entretenimiento, hermanos. Pero para eso debemos de hacer la obra de Dios conforme Él lo demanda, conforme Él lo desea, hermanos. Que usted y yo lo hagamos. Debemos de ser nosotros, hermanos, un ejemplo. Y debemos de también, hermanos, pedirle a Dios por aquellos hermanitos que tal vez usted ve, hermanos, que le hace falta un poquito. Hay que ayudarles, hermanos. No económicamente, hay que ayudarles espiritualmente, hay que ayudarles a través de las oraciones, hermanos. Hay que orar al Señor para que esta persona se fortalezca en el espíritu, hermanos, y dejen de ser cizaña. Sí, hermanos, mire lo que decía este versículo 10, hermanos, de primera de Juan. Esto, hermanos, es duro, hermanos. En esto dice: se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Y cómo podemos demostrar que usted ama a su hermano? Orando por él. Y si usted lo ofende, pidiéndole perdón. Pero también usted tiene que dar ese perdón también. Pero a veces somos tan orgullosos, hermanos, que nos están pidiendo perdón y nosotros no lo aceptamos, el perdón. Como que decimos: bueno, ¿y yo por qué? ¿Por qué te voy a perdonar? Eso se llama orgullo, hermano. Y eso es cizaña, hermano. Es que miren, nosotros ya no tenemos que ser orgullosos. Amén, aleluya. Con que el Señor, hermanos, pidió perdón al Padre por todos aquellos que lo ofendieron, por aquellos que lo bofetearon, por aquellos que lo escupieron, hermanos, por aquel que le metió la lanza, hermanos. Él pidió perdón por todos. Esteban, otro ejemplo, hermanos. También, hermanos. No dijo: mátalos, condénalos. No, perdónalos, dijo. Señor. Hermanos, eso es humildad. Amén. Y eso debemos de practicarlo nosotros como pueblo del Señor.
que Dios, hermano, quite todo ese orgullo de nosotros. Amén, aleluya. Que aprendamos a vivir en humildad, Sí, hermano. Señor. Para que podamos perdonarnos los unos con los otros. La misma palabra nos manda que hagamos esto, hermano. Señor, así es. Porque si usted y yo nos perdonamos aquí en la tierra, no nos va a perdonar. Entonces, comencemos desde ahora a perdonarnos los unos con los otros. Amén, aleluya. Si hay alguien a quien usted le tiene que pedir perdón, hágalo. Amén, aleluya. Hágalo. Porque si no, en aquel día se va a lamentar. Sí, Señor. Y aquel día va a ser difícil, hermano. Ahí no va a haber oportunidad. Mientras hay vida, Hay esperanza. hay esperanza. Así es. Entonces, ahora hagámoslo. Porque después ya no vamos a poder, hermano. Ya no le va a poder decir usted, Señor, espéreme, le voy a pedir perdón a la fulana. Ya no va a poder, hermano. Ya no va a poder. Ahora hágalo. Porque ahora tiene vida. Mire, hermanos, en el capítulo siempre 13, versículo 36, hermanos, los discípulos, hermanos, le piden a nuestro Señor Jesucristo que les explique esta parábola, y Él les explica y dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a Él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, Él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del mal. Amén. ¿Qué somos, hermanos? Como negrito. Que diga sin miedo, sin temor: yo soy trigo, hermano. ¿Qué pasa? Aleluya. De los valientes será el reino de los cielos, hermano. Amén. Gloria a Dios. Y dice, hermanos, la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, hermano. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Mire qué bonito, hermanos. Así es que preocupémonos, hermanos, por no ser cizaña. Ya leímos, y no una vez, ya leímos qué es lo que va a suceder, ¿verdad? Ya leímos, hermanos, qué es lo que va a suceder si usted y yo no cambiamos, no nos preparamos, no le pedimos al Señor, hermano, que quite ese estorbo que hay en nosotros. Porque ese es un estorbo, hermano. Cuando usted no tiene la capacidad de hacer la buena obra delante de Dios, ese es un estorbo que hay en ustedes. Y ese estorbo no lo puede quitar nadie, solamente Cristo. Por eso a Él debemos de venir. A Él debemos de pedirle, hermano, que Él quite ese estorbo que hay en nosotros. Para que empecemos a caminar, hermanos, rectamente, hermanos, delante de Dios. Todos, hermanos, todos debemos de ir al Señor. No solo usted, también yo, hermano. No crea, hay cosas todavía, hermanos, que es necesario que Dios las quite de nosotros. Aquí nadie es perfecto. Aquí nadie es más que otro. Delante de los ojos de Dios todos somos iguales. Valemos la sangre de Cristo. La misma sangre con que usted fue lavado, fui lavado. La misma sangre con la que usted fue comprado, comprada, con esa misma fui comprado. Amén, hermanos. Así es que todos, hermanos, hagamos esto. Comencemos desde ya, hermanos, a pedirle a nuestro Dios que Él haga en nosotros
lo que usted y yo no podemos hacer, hermano. Hay cosas que no podemos hacer nosotros. Por mucho que luchemos, hermanos, por mucho que queramos, por mucho que nos preocupemos, hermanos, a veces no lo podemos hacer. Así es, amén. Es necesario, hermanos, que Cristo lo haga por nosotros. Gloria a Dios. Es necesario, hermanos, la obra de Dios en cada uno de nosotros. Para que usted y yo aprendamos, hermanos, a vivir en este mundo siendo trigo y no cizaña. Amén, así es. Es tremendo, hermanos, aquella persona que dedica su tiempo, hermanos, a poner mal a otro. Ay, Señor. Es tremendo que aquella persona, hermanos, pierde tanto tiempo, hermanos, Señor. en criticar a los demás, Ay, Señor. en ver los errores de otros, Así es. hermanos, pero no ven los suyos. Ay, Señor. Eso es tremendo. Y el Señor también dijo, ¿verdad? Primeramente dijo, sácate la viga que tienes en tu ojo, para que después puedas Sacar ver la paja de tu hermano. Pero que Dios nos ayude, hermano, para que usted y yo no perdamos el tiempo, sino que ganemos el tiempo, hermanos, leyendo esta palabra, Gloria a Dios. instruyéndonos a través de ella, porque eso es un alimento para usted y para mí. Esto nos va a alimentar. Otra cosa no, por mucho que nos comamos a los demás, no nos vamos a llenar. No vamos. Pero esto nos va a saciar. Amén, hermanos. Amén. Señor bendiga, cierre sus ojos. Vamos a orar, digámosle, Padre, que estás